Bien, pero muy buenas tardes. Después de mucho nuevamente estamos al aire con ustedes. Con respecto a lo que sucedió durante estos encuentros, normalmente estuvimos hablando nosotros con lo que pasó con la gente de Guaraní, con la protesta, con las también con el tema de eh, con el traslado de la protesta a la cuarta, que fue la apelación. Bien, todo eso estuvimos hablando nosotros, después quedó en un parate. Porque, por así decirlo, no había más sobre qué hablar, por así decirlo. La gente dice, no haces más, ¿verdad? No escuchaba más tu chisme, ¿verdad? Pero no es por chisme lo que hacemos el flash informativo, sino que es justamente como su nombre, información, ¿verdad? Bien, hoy bueno, hablemos del fin de semana. El sábado jugó Teniente Villagra versus San Ignacio en cancha Teniente Villagra. Partido muy trabado, el cual terminó 0-0. Un partido que realmente, al menos a mi parecer, dejó mucho que desear porque no hubo muchas apariciones de gol. eh, por así decirlo, tipo tan emocionante no fue, ¿verdad? Entonces como que no llenó las expectativas en mi opinión, ¿verdad? A lo mejor para otras personas puede que sí, pero como mencioné, a mí en particular no llenó mis expectativas como un encuentro de semifinal, ¿verdad? Bueno, tal vez también lleva muy en contra lo que fueron ese tiempo de espera que fue aproximadamente 22 días, si mal no me equivoco. Entonces a lo mejor eso tuvo algo que ver también. Bueno, partidos que terminó 0-0 sin ningún tipo de expulsión. Pasamos al domingo, en donde en cancha de Nacional recibió a Rubio Ñu de Cerro por la definición. Ya fue el partido de vuelta, porque el partido entre Teniente y San Ignacio fue el partido de ida recién. Bien, ese partido culminó con el triunfo a favor del Nacional por 3 goles contra 0. Iniciando el primer tiempo fue un partido muy disputado, emocionante, un partido de ida y vuelta. Y la curiosidad fue que en el primer tiempo, al cumplir el tiempo reglamentario, el árbitro adicionó 7 minutos en donde Nacional convirtió y también fue expulsado un jugador suyo. Luego en el segundo tiempo ya Nacional estuvo dominando, por así decirlo, el juego y donde ganó 3-0. Hubo incidentes también, por lo que la gente comentó, yo también he visto, hubo muchos incidentes por parte de ambas partes, ¿verdad? Si bien que también empezó con la expulsión, el nerviosismo, y son muchos factores los cuales influyen en ese momento, ¿verdad? Bien, y hoy, martes 5 de agosto. A mí me notifica una fuente cercana al Club Teniente Villagra que Teniente Villagra va a meter una protesta. Perfecto. Fuente cercana confirmado. Bien. Terminado eso, me informa otra fuente sobre que Ruiño también metió una protesta. Lo corroboro con sus dirigentes y me dijeron no es una protesta. Lo que ellos solicitaron fue la nulidad del encuentro deportivo por irregularidades en la designación de árbitros. Eso fue lo que solicitó el club de Ruiño. Bien, entonces, en ese entonces, hoy se confirma que hay dos protestas. Una la protesta teniente y la otra la solicitud de anulación del partido entre Ruiño y Nacional. Bien, entonces, eso fue lo que dejó el fin de semana. Entonces ahora vamos a estar en comunicación. Hablé con el presidente de la liga, me dijo que de momento él no va a poder dar ninguna información porque está con muchas responsabilidades que resolver para luego dar sus declaraciones. Entonces vamos a respetar esa parte. No obstante, también el secretario Edgar Aquino me dijo que sin problema va a hablar con nosotros. Mejor él tiene un poco más información para comentarnos acerca de lo que fueron la protesta y la solicitud de Rudiño, donde fue él quien recibió. Y así, entonces
pequeño corto comercial y ya entramos con la primera llamada telefónica.
Bien, estuvimos tratando de comunicarnos con algunos dirigentes y el secretario, todavía no tuvimos respuesta, están con algunas ocupaciones supongo. Bien, eh, podemos hablar un poquitito también. Siempre me dicen, ¿verdad? Que podemos hablar también de los juveniles. El fin de semana pasado, también para charlar un poco sobre eso, el sábado jugaron Teniente Villagra versus el Sportivo Itapejúa, donde el partido culminó 1-1. Ellos vuelven a medirse, van a volver a medirse para definir el segundo finalista. Partido muy trabado, muy emocionante. Y el domingo jugaron Nacional versus 15 de mayo, en donde 15 de mayo nuevamente se posiciona como finalista, otra vez, varias seguidillas de 15 de mayo, desde el 2022 hasta 2025, se están, no, perdón, si mal no recuerdo, desde el 2019, ¿sí? 2019, 15 de mayo en la categoría juvenil viene siendo finalista. Entre esas veces, si mal no me equivoco, una vez fue vicecampeón. Si mal no me equivoco, pueden corregirme también ahí en los comentarios de la transmisión. Creo que una vez fue vicecampeón, el resto fue campeón. Fue campeón. El domingo nuevamente se inscribió a la final, ganando por 1-0 a Nacional. Partido también muy trabado, donde a través de un error, como dice un relator, de los errores vienen los goles, y donde 15 aprovechó esa oportunidad y convirtió. Y con ese gol se inscribió nuevamente a la final de la Liga Itapeña de Fútbol categoría juvenil. Ahora esperará entre Sportivo Itapejúa o Teniente Villagra. Como así también, con la victoria de Nacional en categoría primera, Nacional forzó a un tercer partido, en donde la liga ya programó el día de ayer, que se va a jugar el sábado en cancha del Club Teniente Villagra. En ese partido ya se va a definir al primer finalista de esta Liga Itapeña de Fútbol temporada 2025. Bien, árbitro UFI. Y en cancha de San Ignacio va a definirse el segundo finalista, entre San Ignacio o Teniente Villagra, con árbitros UFI nuevamente. Entonces, eso fue lo que se programó el día de ayer, en donde hoy, con esta nulidad del partido que presentó Rubiño, solicitud de anular y la protesta del Teniente, no sabemos cómo va a tomar su curso. De momento queremos charlar con la gente de Reunión, el motivo por el cual solicitan. Creo que fue por las designaciones de los árbitros. Lo de Teniente no tenemos detalles acerca del motivo, pero según los comentarios que estuve viendo, fue por algún jugador no habilitado y cosas así. Pero por lo que voy entendiendo es una situación muy vidriosa, ¿verdad? Por parte de, en esta protesta, ¿verdad? O sea, tantos detalles no tenemos, por lo cual vamos a hacer nuevamente en la semana otro flash informativo para hablar sobre este tema, porque como mencioné anteriormente, ¿verdad? Es una situación, o sea, sí, una situación muy vidriosa, muy delicada, que no se puede hablar, por así decirlo, porque las palabras se las lleva al viento, como dicen, ¿verdad? El famoso comentario, ¿verdad? De gente ilegalmente, ¿verdad? Es lo que podemos decir. Entonces, llegamos a las semifinales luego de un parate muy largo. Y ahora probablemente con esto no se salga. Yo creo que si vamos a tener en cuenta, a ver, la protesta teniente va en contra de San Ignacio. San Ignacio, si ya fue notificado,
el día de hoy tendría hasta el martes, hasta el jueves del mediodía tendría tiempo de defenderse, por lo que el tribunal tendría viernes aproximadamente tendría la protesta, ¿verdad? Entonces creo que va a ser muy difícil esta resolución, como así también, como me comentó a mí el delegado Alberto Benítez, sobre el caso de Viñoy Nacional, eso va a ser derivado a la Cuarta Federación, la Junta Directiva de la Liga Peña de Fútbol, ¿verdad? Donde va a ser tratado por la Junta, ¿verdad? Y con esto no sabemos si se juega, o sea, yo no me quiero anticipar y decir, no, no se juega, porque no sabemos. O sea, yo como periodista buscando informaciones, todavía no me mencionaron acerca algo al respecto, pero tampoco me quiero anticipar en decir de que no se juega. Pero hay altas probabilidades de que no se jueguen por cómo se está dando la cosa, ¿verdad? También es bastante complicado realmente todo. No sabemos mucho acerca de lo que está pasando. En los comentarios mencionaron, eh, mencionaron muchas especulaciones, ¿verdad? Entre jugadores, árbitros y demás cosas, los cuales no sabemos si es cierto. Eh, es de carácter público, por así decirlo, para la gente que lee los comentarios. Hay varias especulaciones por parte de ambas, por parte de la solicitud de la nación, por parte de la protesta. O sea, hay varias especulaciones de los cuales, por así decirlo, surgen esos motivos para presentar eso, ¿verdad? Entonces, eh, por lo que dije anteriormente, esta situación se indigna la mitad. Entonces, como dije, voy a hacer nuevamente, si no es jueves, va a ser viernes, otro, eh, otro flash informativo para saber más bien acerca de esto, porque cuando yo hablé con el presidente me dijo que de momento él está con muchas actividades eh, con respecto a esto. Eh, entonces va a tratar de solucionar primero bien las cosas para poder después dar sus declaraciones correspondientes. Claro, nosotros, o sea, al menos yo respeto cada decisión de ellos porque tampoco yo puedo dar informaciones especuladas, informaciones, por así decirlo, basadas en chismes. Siempre yo corroboro la información que voy a publicar, entonces ese es el tema, ¿verdad? Entonces, si por ahí no es tan atractiva la transmisión, discúlpenme, pero era también para hablar y aclarar. Como dije, si tienen alguna duda o pregunta, pueden escribir ahí en los comentarios de la transmisión, ya sea vía Facebook o vía YouTube, que son las dos plataformas habilitadas para este streaming. Y bueno, también quiero aprovechar la ocasión para agradecer también públicamente a los auspiciantes que gracias a ellos esta transmisión y todo lo que vamos cubriendo es gracias a ellos. En el caso de Grupo Constructor, que es de Ciudad del Este, también a Comercial Itapé, de Ñamari Duarte, también a GE Sports de Ñumí, Paraguay, a Tecnocity, el mejor internet aquí en la ciudad de Itapé, a William Molas de Zinc, como así también a Penayo Motosierras, que se encuentra en Loma House, a Despensa Juani de la ciudad de Itapé y a Comercial Solun. Son los auspiciantes y a Citicar, perdón, a Citicar. Son los auspiciantes los cuales gracias a ellos nosotros estamos haciendo todo esto posible. Bien, y un punto para aclarar también dentro de los auspicios, en el caso de Tecnocity, para explicar también cómo es el tema. Un momento, voy a buscar acá Tecnocity. Por los planes justamente que ellos están ofreciendo. Un momentito.
Porque me pidieron explicar, ¿verdad? Eso, porque hay dos planes, para que también la gente pueda entender. Para la gente que tiene, a lo mejor entiende. Y para la gente que no tiene y quiere adquirir el servicio, entonces, para explicarles lo que es. Bien. Los planes disponibles que actualmente ellos cuentan, con los cuales ellos cuentan, ahí muestro, son el plan estándar de 50 Mbps, que es a 100.000 guaraníes, el plan premium, que es de 100 Mbps, que es 130.000 al mes, y el plan pro, que es de 130 Mbps. Ahí se las 130 Mbps. Es la velocidad por la cual, en la cual navega, en la cual navega el, la internet. Y el plan Pro de 130 cuesta 150.000 guaraníes al mes. Bien, eso es el plan que ellos disponen. Bien, también tiene otro plan que muestro ahora, que son los planes simétricos, las SOPA, que el mismo plan de 50, 80 y 100 Mbps son simétricos, o sea que la subida y bajada de estos planes son iguales. Sube 50 Mbps, baja 50 Mbps, al igual que el de 80 y 100, suben y bajan a la misma velocidad, por eso es que cuentan con ese precio, 150, 200 y 250.000. Este plan, ¿para quiénes va dirigido? Para gente que hace transmisiones, para gente que hace streaming o necesita de grandes cantidades de internet. Entonces, esa más era la explicación que quería dar y que ellos también me pidieron, ¿verdad? Explicar el motivo. Bien, entonces vamos a un pequeño corte comercial nuevamente y luego ya vemos alguna respuesta de dirigentes. Bien, volvemos nuevamente ahora. Estamos en comunicación con Alberto Benítez, delegado de Cluruño. Bienvenido, Alberto. Buenas noches. Tranquilo. Va, te coge nada. Qué suerte, Alberto.
Bueno, viajando a la Caracupes y a Cholomita. Bien, don Benítez, explícanos más o menos cómo fue que el Club Rubiñú, después, podemos hablar primeramente del partido, un partido en el cual eh, no fue para ustedes la clasificación, para sellar la clasificación de la final, lastimosamente perdieron, por así decirlo. No estuvo de su lado en la victoria y explicarnos más o menos cómo está ahora mismo el club después de esta derrota. No, estamos espectacular, estamos como siempre con ganas, como sabes, lo mismo que la comunidad siempre apoya. Y esperando el partido de vuelta, ¿verdad? Pero como tenemos también apoyo de mucha gente, muchas personas también que entienden mucho el fútbol, uno maneja tan eh, los reglamentos y nos pidieron, ¿verdad? Que por ahí sí que querían hacer, ¿verdad? Lo que presentamos hoy. Y por supuesto que aceptamos como institución, eso estamos en democracia, ¿verdad? Y por nuestra parte, estamos bien todavía para competir primeramente y lastimosamente se perdimos, ¿verdad? Son cosas de juego. Usa el Ya fútbol. perdí cuadrada, ya anda cuadrada. Claro, claro, ¿verdad? Como toda ley de fútbol es saber ganar y saber perder. Y lo más bueno del fútbol es revancha, ¿verdad? Enseguida revancha. La verdad, enseguida, una semana, en un año o 6 meses. Bien, explicaron un poco también cuál fue el motivo por el cual ustedes solicitaron la nulidad de ese encuentro disputado, Alberto. También no recibimos de forma, digamos, legal o legítimamente, como dice el reglamento, ¿verdad? No recibimos la información de cómo se pidió, cuánto se pidió los árbitros, en qué forma. Nosotros sabíamos que iba a ser de la cuarta, ¿verdad? Pero tampoco no nos imaginábamos, por ejemplo, los árbitros asistentes dejábamos mucho que desear, ¿verdad? Por su preparación misma, ¿verdad? Para manejar el partido y la jugada principalmente. A veces le pasaban, de hecho. O sea que al mencionar irregularidades también ustedes no están conformes con la capacitación de los árbitros los cuales fueron designados para ese encuentro. Sí, o sea, no sabemos tampoco si están todo el listado, ¿verdad? Por la cuarta. Eso también sería un buen trabajo para los directivos de la cuarta también. Ver la situación de los árbitros, ¿verdad? Porque yo controlándolo viendo para discriminar, ¿verdad? Uno su vestimenta no era igual, ¿verdad? Eran diferentes. No para discriminar, pero de que de paso lo convocaron y ya, Pepe. Y era un partido muy importante para nosotros y para la liga principalmente. Claro. Un partido clásico ya. Sí, porque para mencionar también a la audiencia, cada círculo de árbitros que presta para una liga, por así decirlo, deben estar inscriptos y luego al ser inscriptos forman parte de la cuarta federación deportiva. Entonces también ustedes están alegando de que estos árbitros, los cuales, por así decirlo, fueron llamados en el momento ya hay arbitra, a lo mejor no están inscriptos pero también por la vestimenta que no era acorde, no era igual, por así decirlo, ¿verdad? No era el mismo, el árbitro principal era totalmente así. Le conocemos por el árbitro aquí no de hace mucho tiempo, ¿verdad? Siempre buena persona, hacía buenos arbitrajes, ¿verdad? Su carácter mismo. Pero su ayudante lastimosamente dejaba mucho que desear. Él estaba después él estaba los jugadores, él estaba. Y perdieron de autoridad. Entiendo, Desde muy temprano, desde el comienzo del partido. entiendo perfectamente. Pero bueno, ustedes ya presentaron eso, esto ya va a la junta directiva, pero ustedes tampoco están tan al pendiente de eso si se anula o no, porque están firmes esperando a que si es a favor de ustedes, prácticamente vuelven a jugar, ¿verdad?
pero si no se anula, ustedes van a jugar el tercer partido. Sí, vamos a jugar sin problema. No estamos en contra de los reglamentos ni, ni, ni de la conversación que tuvimos en la liga, ¿verdad? No estamos en contra de todas las disposiciones, estamos para cumplir, no. Ya, es un torneo importante, ¿verdad? En la región y nosotros vamos a confrontar sin problema. Correcto, correcto. Bien, y solamente eso era mi llamado, mi querido amigo. Te agradezco por tu tiempo, ¿verdad? Y por tu predisposición para conversar y hablar sobre este tema de lo que fue el partido y de la solicitud de anulación del partido. Te agradezco, Alberto Será. Sin problema cuando no estamos Dale, vamos a seguir cocinando, ¿verdad? dale, dale. Muchas gracias, Patiño. Para Bien, ese fue Alberto Benítez, delegado del Club Renew. Bueno, ya nos mencionó acerca de, de lo que fue el partido. Lastimosamente no fue para ellos la victoria, también por simple democracia, por así decirlo. O sea, no es bueno decir simple, ¿verdad? Pero me salió bueno. Pero por democracia ellos solicitaron la anulación del partido por la no... o sea, lo que ellos también alegan es que los asistentes no estaban a la altura de este encuentro deportivo, por lo cual solicitaron esa anulación y de que no fue como lo estipula la Carta Orgánica, también como mencionó la dicha solicitud, la cual está en la página que pueden ir mirando entonces también. Bien, pequeño corte comercial nuevamente y vemos ya con quién, con qué dirigente o presidente charlamos después de la pausa.
Bien, volvemos nuevamente. Ahora estamos en comunicación con el presidente del Club Teniente Villagra, Derlis Benítez. Bienvenido, presidente. ¿Qué tal? Buenas noches, Carlito, ¿cómo estamos? Un saludo hoy a tu audiencia. Bien, bien, bien. Gracias, presidente. Bien, presidente, después de 22 días, nuevamente, después de prácticamente 22 días, Teniente Villagra jugó el partido de semifinal ya programado hace tiempo. ¿Qué tal viste el partido con ese empate de 0-0, presidente? Y después de mucho tiempo, realmente un parate muy largo. Eh, Después de mucho tiempo se volvió a jugar y se notó en los muchachos eso, ¿verdad? Eh, un partido muy trabado, muy disputado, ¿verdad? Y lastimosamente no pudimos buscar también las ocasiones que tuvimos, ¿verdad? Entonces salió un empate con sabor a nada para nosotros, ¿verdad? Porque nos preparamos para ganar, ¿verdad? Pero no quiso hacer cosas del fútbol, ¿verdad? Que le vamos a hacer así al fútbol, se gana, se empata o se pierde, ¿verdad? Claro, sí, como decís, son cosas del fútbol. También entonces da mucha incidencia lo que fue entonces ese parate de 22 días, porque no solamente se vio en Teniente, se vio también en San Ignacio y como así también en los demás encuentros, porque Ruiñú y Nacional también se le vio a ellos esa, o sea, por más que ellos no suspendieron mucho tiempo, como dijo un técnico, la sensación de jugar cada fin de semana es diferente de jugar después de 22 días. Entonces eso o sea, influye mucho en la actividad emocional de los jugadores, presidente. Así mismo, ellos están preparados para jugar cada fin de semana, ¿verdad? Es lo que más nos gusta hacer, jugar todos los fines de semana, ¿verdad? Pero si no se puede, ¿qué le vamos a hacer, verdad? Cosas que hay que aceptar también, ¿verdad? Son reglas del juego. Y sí, así se notó mucho el parate, ¿verdad? Aparte, pues también, yo creo que el referee no incidió en el resultado, pero no quiso jugar como en el segundo tiempo, prácticamente no se jugó, ¿verdad? Y adicionó muy poco, ¿verdad? Pero está bien, cosas que hay que mejorar nomás, ¿verdad? Y tratar de ganar el partido en los 90 minutos. Correcto. Bien. Presidente, también ya está confirmado, Teniente metió una protesta con respecto en contra de San Ignacio. ¿Tenés algo para mencionar acerca de eso o de momento te vas a reservar sobre los comentarios de dicha protesta? Sí, metimos hoy, antes del mediodía, una protesta, ¿verdad? Contra el Club San Ignacio. Y ahora ya depende del tribunal, ¿verdad? Y vamos a ver en qué termina, ¿verdad? Es correcto eso. Entonces ya está confirmado. Perfecto. Porque muchos comentarios salen dentro de todo lo que de todo lo que se publicó, muchos comentarios, muchas especulaciones de cuáles fueron los motivos, pero el motivo que más, o sea, la especulación que más se menciona es sobre un jugador inhabilitado por parte de San Ignacio. Así mismo, esa es la cuestión de ya, y eso es lo que reclamamos. Por eso reclamamos unos puntos de juego. Vamos a ver si por la protesta, porque tenemos los documentos, ¿verdad? Y se presentó lo que es nuestro jugador, ¿verdad? Y él lo hicieron jugar el sábado. Así es, Carlito. Correcto. Ahí los comentarios sí, no, imposible lo mataron. Así es. Y no. Que están corriendo los comentarios. Sí, Los comentarios. y prácticamente una Así vez es. que se presentó eso ya queda también a cargo ya de la comisión disciplinaria, Disciplinaria. ¿verdad? Porque ellos son la ente responsable, lo cual va a decidir qué pasa, si corre o no. Así mismo. Así mismo. Vamos a ver qué deciden ellos. Y después vamos a ver que cuando jugamos se programa de vuelta el partido, ¿verdad? Sí, porque con esto, con la solicitud de nulidad del partido entre Ruiño y Nacional y con la protesta que me presentó Teniente hoy, eh, va a llegar muy justo, por así decirlo, las respuestas, porque el tribunal creo que el jueves va a recibir, si el jueves define, veremos si sale a favor o en contra, ¿verdad? Pero también hay que tener en cuenta de que saliendo a favor o en contra, quien sea afectado tiene otra vez 48 horas de apelar
dicha resolución a la siguiente instancia, ¿verdad? En caso de que no esté conforme con la decisión del tribunal. Entonces creo que tendrá un pequeño parate nuevamente esta semifinal. Así mismo, Carlito, sí, cada uno tiene derecho a la apelación, ¿verdad? Y eso tarda mínimo otra vez, tener 48 horas para apelar y el equipo contrario también, ¿verdad? Y después de eso, esperar la resolución en caso de la cuarta y después otra vez hay el tema de la revisión UFI, entonces puede tardar mucho. Claro, claro. Y bueno, Así mismo. fue solamente esa la molestia, presidente. Te quiero agradecer por tu tiempo también, por tus declaraciones y vamos a seguir en contacto. En la semana vamos a ver si volvemos a hacer para tener más detalles acerca de todo lo que va a ocurrir este fin de semana. Y quiero agradecerte por tu tiempo y por comentarnos acerca de lo que fue el partido y la protesta. No, 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 Dale, presidente, te agradezco ya. un abrazo. Bien, ese fue el presidente Teniente Villagra. Donde nos mencionó. O sea, tuvo razón, el árbitro no tuvo incidencia en ese encuentro deportivo, a mi parecer. Siempre pues también, por así decirlo, hay infracciones que para nosotros o para mí no debería de ser, o sí debería y no cobró, pero eso también ya pasa por la opinión por parte de cada uno. Pero en mi opinión no incidió el árbitro en ese encuentro deportivo. Bien, vamos a ver ahora con gente de San Ignacio si ahora no, nos responde. De repente ahí es difícil la comunicación por la cobertura, pero vamos a tratar de comunicarnos con ellos y consultarles, ¿verdad? Cómo fue el partido y cómo fue también el tema de la noticia de esta protesta. Entonces, pequeño corte comercialmente y ya volvemos.
Bien, retornamos nuevamente. Ahora mismo estamos en comunicación con Gabriel Vázquez, presidente del Club Deportivo San Ignacio. Bienvenido, Gaby. Buenas tardes, noches, Carlos. Bien, Gaby, va a la puerta, tranquilo, pa. Sí, el lujo que sea. Bien, Gaby. Bueno, Gaby, casi a mí ni andé, che al público que te está escuchando cómo San Ignacio vio el partido disputado el sábado pasado en cancha del Club Teniente Villagra luego de 22 días sin jugar. Y fue un partido muy difícil, ya con la mitad. Yo ahí, o sea, San Ignacio preparó un equipo para medirle a equipo de teniente. Y cuando allá con la teniente de equipo, muy preparado, pero no obstante la hora técnico fuera poníamos ahí la pila hija, pero sobrellevan más de partidos gracias a Dios no nos meten empate. Un empate con sabor a victoria, por así decirlo, ya, porque empate de visitante con tu chamba, y no ya, Gaby. Sí, Ecuador, Ecuador, y la teniente allá la jugador, está ahí jugador, sabemos que o ganar o ya de la equipo, pero para agradecerle al técnico, al profesor Arturo y al profesor Lorenzo, mi abuela pilas a preparar los equipos o sea, para dicho cuál la Yesatec. Correcto. Gaby, termínese. ¿El árbitro tuvo incidencia en el resultado o para ustedes fue un árbitro que supo manejar el encuentro? Y desde mi punto de vista, el árbitro, o sea, cada uno ya está hecho el año del lado, pero que falta orando por ahí de contra Robert Emilio, que cuando se iba directo al arco a Tepeburgo, y me hace que cuando cobra, y mi punto donde allá, pero o cobra pues dice la ya, porque ni cuando se hago en y la partida, en Duy a pesar ya de la jugada a esa point la referencia la curarla ya. Correcto, correcto. Bueno, Gaby Jeremínez, caso de protesta. Cuando alguna cosa pe o cuando hay una PM, algún detalle en específico acerca de eso. Prácticamente me sentí sorprendido acerca de esa protesta lleva. Sí, según rumores ahorita la protesta, pero por ahora va a depender de cualquier hora. Sobre el tema de protesta, nada. Correcto, correcto. Entonces, hasta el momento ustedes, no, fin de semana, sabe el partido de vuelta para definir al próximo finalista. Sí, ahora ya uno, o sea, los muchachos practican, yo me cuenta ya cuida hemos pensado en la protesta, aunque el partido ya está programado para este domingo y solo lo estaba preparando esta semana y meterlo con todo este domingo. Correcto, correcto, Gaby. Bueno, te agradezco por tu tiempo, Gaby, por comentarnos acerca de lo que fue el partido y vamos a estar en contacto nuevamente en la semana, si te parece. Dale, Carlos. Dale, Gaby, gracias por tu tiempo y éxito. Dale, un gusto. Bien, ese fue Gabriel Vázquez, presidente de San Ignacio. Bien, cuando menciona él acerca de que no recibieron aún la protesta ya está confirmada por parte del presidente, ya confirmó de que ya entró la protesta. Cuando ellos dicen que, San Ignacio dice, o mencionó ahora mismo, de que no recibió
todavía la protesta es porque cuando una protesta ingresa en la Secretaría de la Ley Peña, la Secretaría tiene 24 horas de tiempo para trasladar dicha protesta. Entonces, según entiendo, a lo mejor el día de mañana ya San Ignacio va a contar con de la protesta presentada por el Club Teniente Villagra. Para que también entiendan ustedes, ¿verdad? De que a cada protesta, la notificación de traslado, la Secretaría de la Ley de cada liga tiene 24 horas para realizar dicho traslado. Entonces, eso para que tengan en cuenta. Entonces, el día de mañana ya a lo mejor San Ignacio ya va a tener en manos lo que es la protesta que han recibido. Bien, entonces, sin más preámbulos, ¿verdad? Por así decirlo, ya prácticamente cada equipo entrena por su lado, porque los partidos ya están programados para este fin de semana. Sábado es el tercer partido entre Nacional y Rubiño, donde va a salir el primer finalista. Donde si hay paridad, en tiempo reglamentario definen por penales. En el caso de Teniente Villagra y San Ignacio, quien gana prácticamente clasifica a la final. Y si hay nuevamente un empate, ya sea de 0-0 o de o 1-1, por así decirlo, un empate de 0 goles o con goles, van nuevamente a un tercer partido. Y en el tercer partido, si nuevamente hay paridad, ahí definen por penal. Bien, entonces ya es toda la información que podemos recabar hoy martes. Eh, hoy martes. Lo que también voy a tratar nuevamente ahora, antes de finalizar lo que es esta transmisión, voy a tratar nuevamente de comunicarme con el presidente del Club 15 de Mayo, Eliseo Rotela, con respecto a que el 15 de mayo ya está inscrito en la Nacional B, donde va a jugar el 10 de agosto en Ciudad del Este ante Ciudad Nueva. En ese mismo estadio va a estar disputando su primer partido el Club 15 de Mayo, representante a nivel Guairá, por así decirlo, porque es el único representante de Itapé y del Guairá ante el Nacional B. De ser campeón, 15 de mayo estaría en la intermedia en la próxima temporada. Entonces vamos a tratar de comunicarnos con él y ver si nos da algunos detalles de cómo se está preparando. Entonces, pequeño corte comercial nuevamente y hablamos con el presidente. No tengo más laburo y nada.
Bien, nuevamente volvemos. Ahora estamos en comunicación, por fin, con el presidente del Club 15 de Mayo, Eliseo Rotela. Bienvenido, presidente. Sí, buenas noches, Carlito. Un gusto poder saludarte y estar contigo después de mucho que ya que no se estaba dando, ¿verdad? Por cuestiones laborales mías en el horario de programación, pero estamos a la orden. Ya por fin ahora, ¿verdad? Bien. Eh, de mi parte, Eliseo, felicitarte por la inscripción al Campeonato Nacional B. Recordemos, ¿verdad? La audiencia de que este campeonato es de una alta exigencia, un campeonato muy importante a lo que es la UFI. Y felicitarte por la inscripción, por tomar ese desafío vos como presidente y por demostrar al fútbol del interior de que Itapé se hace sentir y de que tiene buenos jugadores, presidente. Es así, Carlito, esta temporada, el 15 de mayo, también nos propusimos, ¿verdad?, de poder estar participando en una categoría mayor, que es ya la pre-intermedia, llevando la bandera itapeña, eh, y no solamente itapeña, ¿verdad?, siendo también el único representante de Guairá. Y había sido también, hace poco me enteré que somos prácticamente el segundo distrito que participa en esta categoría, ¿verdad? Porque históricamente ya viene arrastrándose desde hace muchos años esta categoría, solamente que muchos no, capaz no le da un poco de importancia, ¿verdad? Porque es una antesala de lo que es intermedia y ya directamente APF, ¿verdad? Entonces, como club, este año estamos rompiendo como una pionera del fútbol itapeño, ya que históricamente el 15 de mayo fue uno de los primeros clubes también en haber salido y en haber participado en otras ligas, ¿verdad? Históricamente. Sí, totalmente, totalmente, tienes mucha razón. Bien, y Y, sí, te escucho, presidente. sí, no, y es así, ¿verdad? Que hoy en día también como club 15 de mayo nos regimos oficialmente como club y para poder estar participando en esta categoría, ¿verdad? Actualmente ya nos estamos poniendo de acuerdo a la exigencia, partiendo desde nuestro estadio, en nuestra cancha, ya poder tener un vestuario, visitante, local, árbitro, con sistema de ducha, todo, ¿verdad? Entonces, nos estamos también adecuando a la categoría un poquitito de lo que requiere esta competencia. Y también en lo que es el tema del plantel, ¿verdad? Venimos cerrando un poquitito, ya que está miras próxima ya nuestra primer debut sería por la fecha 1, es el día domingo, eh, contra Ciudad Nueva, ya directamente sería en Ciudad del Este, ¿verdad? Correcto, presidente. Bien, decime entonces, ya creo que el Nacional B también tiene el libro de pases donde creo que ya se cerró, ¿verdad? Para incorporación de jugadores. O pueden seguir incorporando durante el campeonato. Sí, aparte administrativamente sería hasta el día mañana, mañana miércoles hasta las 12 del mediodía, tenemos la posibilidad de estar entregando nuestra lista de buena fe y luego podríamos seguir incorporando hasta el próximo miércoles sería, ¿verdad? Entonces, hasta la segunda fecha, la fecha 2, ahí se cierra definitivamente ya el libro de pases hasta terminar la ronda, ¿verdad? Que sería la fecha 14. Ahí recién donde termina este sistema de grupo, ya se estaría cerrando y volviendo a abrir para el reforzar, ¿no? Para la siguiente ronda. Correcto, entiendo perfectamente. Bien, decime, presidente, ahora mismo cómo se maneja 15 de mayo. ¿Va a tener algún amistoso previo al primer encuentro que va a ser por la fecha 1 en Ciudad del Este? Esa es la idea, poder tener ahora un segundo amistoso, ya que la semana pasada tuvimos un primer amistoso de poder ir calibrando un poco de lo que es nuestro club, ¿verdad? Y el plantel. Entonces, el día de mañana, miércoles, a las 15 horas, es la idea de poder de vuelta
tener un amistoso. En esta ocasión sería con la reserva y parte del plantel de primera de Guaireña Fútbol Club, ¿verdad? Esa sería la invitación a toda la gente que nos está viendo, que quieran acercarse hasta la cancha 15 de mayo. La entrada es totalmente gratuita y en la cual para que podamos ver un poquitito de lo que es la parte de nuestro plantel. Correcto, presidente. Decime, la cancha de Club 15 de Mayo entonces ya se encuentra habilitado para que 15 de Mayo auspicie ahí de local durante este campeonato nacional B, ¿verdad? Así mismo, Benito, ya está ya oficialmente habilitado, por lo que es el tema del sistema de empastado, todo esto ya estuvimos hace unos días metiendo incluso hasta o sea, la aplanadora, compactadora. Entonces ahí fue mejorando muchísimo con el sistema arenado, también dentro de la cancha y vallado, todo, ¿verdad? Y como te comenté, el tema principal es que es el vestuario. Correcto, Y totalmente. ahora también la última parte, ¿verdad? Creo que a partir de mañana comienza lo que va a ser el tema de nuestra gradería, ¿verdad? Pero como que el Club 15 de Mayo se recién jugaría la fecha 3 acá de local, nos da todavía un poquitito de tiempo de poder llegar todo bien, ¿verdad? Sí, ese teatro y ese pequeño, esas pequeñas semanas de tiempo, ¿verdad? Para poner al 100% de condición del estadio, ¿verdad? Sí, sí. Ese es nuestro suerte. Correcto. Y bien, presidente, más que agradecerte por tu tiempo, ¿verdad? Por después de- después de mucho también hablar, porque justamente yo quería dar este espacio exclusivo para que la gente sepa, ¿verdad? De cómo se está preparando el 15 de mayo. Ya por fin comentaste. También hubo pruebas para que la gente vaya a hacer una prueba de talentos para que la gente vaya y demuestre, ¿verdad? O sea, 15 de mayo se está preparando con todo para, o sea, porque nadie en esta competencia se presenta por presentar, siempre van con el objetivo de campeonar. Exactamente, Carlitos, y eso que no se plantea que tengo fe, ¿verdad? Porque se viene preparando el doble turno, las 7 de la mañana y las 2 de la tarde, prácticamente todos los días, de lunes a sábado y fin de lo que tuvieron libre el domingo, pero se está preparando de la mano del profesor Ricardo García, que es una persona, un técnico también que conoce la categoría, y queremos jugarle de igual a igual a los otros clubes de la otra zona, ¿verdad? Entonces el 15 de marzo tiene toda la intención de querer ser club, próximamente club de intermedia. Totalmente, ¿y por qué no? Después, si se da, subir a primera, ¿verdad? Primer club itapeño en subir a primera división de la APF. Y, en eso siempre es apuntar, ¿verdad? Yo sé que muchas cosas todavía podemos ir mejorando día a día en nuestras instalaciones, pero estamos dando el primer inicio. Eso es lo más importante por un proyecto, ¿verdad? Entonces, nos queda siempre luchar de partido tras partido e ir jugando, como te digo, de igual a igual. Correcto. Bien, presidente, te agradezco por tu tiempo y desearte el mayor de los éxitos y nuevamente felicitarte por aceptar este gran desafío que viene. Ahí a favor, Carlito, a partir también de poder comentar de cómo estamos y para poder tener también el acompañamiento de todo Itapé y del departamento, ¿no? Sí, totalmente. El día de mañana vamos a estar también presente por el amistoso para poder seguir charlando y también mostrarle a la audiencia de cómo 15 de mayo va avanzando con la infraestructura del estadio, de las mejoras en vestuario y también ver un poco lo que es ese amistoso. Dale, muchísimas gracias, Carlito. Bueno, Vale, gracias, Liceo. Bien, ese fue Eliseo Rotella, presidente del Club 15 de mayo. Bueno, nos comentó. La verdad es que como dije, ¿verdad? Yo quería un espacio exclusivo para ellos, pero como que justo ahora se dio para charlar acerca de esto, le metimos. Cabe recalcar, ¿verdad? Que como mencioné anteriormente, antes le llamaba, 15 de mayo es el primer, no, o sea, y sí, a nivel itapeño es el primer equipo en inscribirse a
a esta competencia de alto rendimiento, por así decirlo, donde el campeón va a tener un cupo directo a lo que es la intermedia de la Asociación Paraguaya de Fútbol, ¿verdad? En donde compartiría también de llegar a ser campeón, compartiría con Guaireña Fútbol Club, quien recordemos en el 2016 ascendió a la intermedia y en el 2000, si mal no recuerdo, en el 2018 creo que, en 2018 creo que ascendió a primera división. En 2017 estuvo a punto y en el 2017 ya por fin logró su ascensión a primera división. Bien, antes de culminar también, quiero informarle a la audiencia, ¿verdad? De que mañana miércoles la sub-17 y la sub-15 van a estar practicando a las 9:30 de la mañana. Va a practicar la sub-15. Creo que todavía hay una prueba para que la gente que quiera ser parte de este plantel. Bueno, mañana la sub-15 en cancha del Club Teniente Villagra van a practicar a las 9:30 de la mañana, sub-15. Y en el mismo día, pero horario de tarde, a las 17 horas, practicaría la sub-17. Entonces, recargo nuevamente, la sub-17 y sub-15. Mañana, miércoles 6 de agosto, a las 9:30 de la mañana, va a practicar en cancha del Club Teniente Villagra la sub-15. O sea, quienes estén dentro del rango de edad para la sub-15, mañana practican y están invitados para las 9:30. Y a las 17 horas, en la misma cancha, la sub-17 practicaría en la misma cancha, a las 17 horas, sub-17. También está invitado la gente o sea, los jóvenes que están dentro de ese rango de edad también, nuevamente. O sea, la invitación está nuevamente para ambas categorías, sub-15 y sub-17. Sub-15, 9:30 y sub-17, 17 horas. Mañana en cancha del Club Teniente Villagra. Es una información que cabe recalcar también ya. La Liga Itapeña ya confirmó eso, ya publicó el presidente Hugo González. Gracias por la información también acerca de ello. Bien, entonces llegamos también a la parte culminante de esta programación. Como mencioné, vamos a tratar de volver a realizar este flash informativo en la semana para saber si se llega a jugar este fin de semana o no. Entonces vamos a estar eso al pendiente. Entonces, de mi parte, agradecerles por todo y vamos a estar en comunicación con respecto a qué día, si no es jueves, va a ser viernes el pequeño flash informativo. Y también mañana vamos a estar en cancha Club 15 de mayo para presenciar lo que es el amistoso y también mostrarles lo que es la infraestructura, lo cual 15 está cambiando en su estadio. Bien, entonces muchas gracias. Será en una próxima